Buenos días, jóvenes. Buenos días. Del 2 de 5, buenos días. Ya. El tema que vamos a tratar ahora se llama documentos por cobrar descontados. Pero antes de entrar a esta cuenta, documentos por cobrar descontados, voy a hacer un ejemplo, ya, para que podamos entender mejor a qué se refiere esto, ya. Primeramente, voy a molestarlos otra vez, pero siempre tienen que rayar el libro diario. Siempre tienen que rayar el libro diario. ¿Ya? Vamos a rayar, ya sabemos el rayado, que es importante siempre para cualquier explicación. Y sabemos las columnas, sabemos qué se llama este libro diario, para poder dar la explicación correcta. Siempre tenemos primeramente la fecha. La fecha, tenemos detalle. Detalle, tenemos el debe. Tenemos el haber. Ya, fecha, detalle, debe y haber. Ya, primeramente voy a proponer dos transacciones, ya, para recordar. Uno, las dos van a ser ventas, después explico el por qué, ya. Venta de 40 unidades a bolivianos 85, facturable a un plazo de 60 días. 60 días, ya. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer aquí, por favor. Lo voy a borrar ya un ratito, por aquí vamos a hacer las transacciones. Ya. Aquí voy a hacer lo siguiente, después lo arreglo, por favor, ya. Aquí voy a adicionar un nombre más, por favor, un nombre más voy a adicionar, ya. Voy a adicionar a un nombre más para lo siguiente. Y aquí voy a volver a hacer, por favor, voy a hacer para que sea más clarito, ya. Venta al cliente, A, vamos a decir, A, por 40 unidades, a 60 días, ya. Al cliente A por 60 días, ¿de acuerdo? Ya. Y vamos a hacerle ¿cómo podría decirles? Vamos a hacer una oferta, ya, una oferta. ¿Listo? Si el cliente A cancela antes de los 60 días, le concedemos un descuento del 3%. Ya es un descuento del 3%. Esa es una operación. ¿Listo? Ya. Aquí vamos a hacer otra. Vamos a llamar 2. ¿Ya? Venta de 50 unidades al cliente B. ¿Ya? A 30 días. Por dicha venta nos firma
una letra de cambio. Nos firma una letra de cambio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, venta aquí al cliente por 40 unidades a bolivianos. Y aquí creo que no he indicado el monto. Ya voy a anotar entonces, por favor. Al cliente, aquí vamos a hacer a bolivianos, vamos a decir aquí a 85, ¿ya? Y aquí abajo vamos a hacer bolivianos, siempre van a considerar bolivianos facturables, 120, ¿de acuerdo? ¿Ya? Fíjense, venta al cliente por 40 unidades, ya 40 unidades a 60 días. ¿A qué precio? A bolivianos 85. Aquí hay un compromiso, una oferta que estamos haciendo al cliente A. Si el cliente A cancela antes de los 60 días, le concedemos un descuento del 3%. Primero vamos a hacer la transacción del cliente A. Sería cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Después vamos a trabajar con subcuentas. Cliente A. ¿Ya? Después tenemos el IT. Después tenemos las ventas. Después tenemos el débito fiscal, IVA. Y después tenemos el IT por pagar. Ya, listo. Vamos a contabilizar. Ahora, del cliente A, fíjense, 40 unidades por 85. Por 85. 3.400. Ya vamos a sacar las ventas. Ahora sacamos el IVA. Eso ya saben ustedes. Y sacamos el IT. $102 y $102. ¿Listo? Esta es la primera transacción. ¿Listo? La primera. Ahora vamos a hacer la segunda y vamos a ver cuáles son las diferencias que podemos encontrar. Siempre quiero recordarles que esta cuenta, esta expresión que dice cliente A es subcuenta. Esta es la cuenta principal, ¿ya? Esta es subcuenta y no se subraya, ¿ya? Vamos ahora con la B. Con la B. Venta de 50 unidades nos firma una letra. Una letra sabemos que es documentos. Documentos por cobrar. Documentos por cobrar. Y vamos a colocar aquí la subcuenta. Cliente B. Tenemos de igual manera el IT. Tenemos ventas. Tenemos el débito fiscal, IVA. Tenemos el IT por pagar. Lo ordenamos y registramos la transacción. Vamos a hacer las operaciones. Aquí 50 unidades por 120. 6.000 bolivianos. Sacamos las ventas. $52.20. Sacamos el IVA. 6.000 menos 52.20 nos da 780. Sacamos el 3% que es el IT y nos da 180 y lo repetimos. Ya. Subrayamos. Las cuentas siempre hay que subrayar. ¿Por qué? Porque las cuentas principales se subrayan. Las subcuentas no se subrayan.
Listo, fíjense. ¿Ya? Ahora aquí viene la explicación. La empresa, nosotros somos de Comercial 2 de 5. Desde ese punto de vista, ustedes van a analizar, ya, desde el punto de vista que son dueños. Comercial 2 de 5. Ya, comercial 2 de 5. Lo voy a corregir, ¿ya? Comercial 2 de 5. Desde ese punto de vista van a analizar que ustedes son propietarios de qué empresa, de Comercial 2 de 5. ¿Ya? Primeramente, fíjense, Comercial 2 de 5 ha vendido al cliente A por 60 unidades con un compromiso de pago, ¿ya? Con un compromiso de pago. Aquí voy a adicionar, por favor. Voy a adicionar aquí, ¿ya? Con un compromiso de pago. Compromiso de pago. Ya estoy poniendo en letras grandes. Compromiso de pago, ¿qué significa? Compromiso de pago significa ¿qué cosa? Significa cuentas por cobrar. Si digo crédito, ¿qué significa? Significa cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? Cuentas por cobrar. Letra de cambio, ¿qué significa? Documentos por cobrar. Comercial 2 de 5. Nosotros somos los dueños de Comercial 2 de 5. ¿Qué podemos hacer para obtener 3.400 bolivianos antes de los 60 días? Antes de los 60 días. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacerle una oferta al cliente. Si el cliente A cancela antes de los 60 días, le concedemos un descuento del 3%. Eso estamos haciendo, ¿no ve? Le proponemos al cliente A, ¿ya? Esa sería una propuesta, eso se llama incentivar a nuestro cliente para que nos pague los 3.400 antes de los 60 días. Pero tenemos otra venta y al cliente B no le hemos vendido con un compromiso, le hemos vendido con una letra de cambio, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí documento y aquí dice cuentas por cobrar, ¿ya? Cuentas por cobrar. ¿Qué cosa está avalando? Avalar, ¿qué quiere decir? ¿Qué cosa está justificando esta cuenta por cobrar? Un compromiso. Compromiso de pago. ¿Ya? Compromiso de pago. De pago. Ese compromiso de pago lo elabora un abogado y un notario. De fe pública se llama. De fe pública. ¿Ya? De fe pública. ¿Ya? Entonces, fíjense, el compromiso de pago o la cuenta por cobrarlo elabora, quiere decir, lo redacta un abogado con participación de un notario de fe pública. ¿Me entienden? ¿Lo ven? Ya. ¿Y qué es un documento por cobrar? Así voy a abreviarlo. Un documento por cobrar. Documento por cobrar. Por cobrar. ¿Ya? El documento por cobrar nadie lo elabora, la letra de cambio no se elabora, se compra, ¿ya? La letra y se la llena, ¿ya me entienden? Se compra la letra y se la llena, ¿me entiende? ¿Dónde pueden comprar esto? Pueden comprar del SIN, Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Del SIN. ¿Qué quiere decir SIN? Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, quiero recalcar lo siguiente, casi en la actualidad ya no se utiliza documentos por cobrar, ya casi está desechado, pero sigue vigente. ¿Quién dice que podemos hacer transacciones con documentos por cobrar? El Código de Comercio, ¿ya? Pero vamos a considerar como estudiantes, tenemos que saber, así ya no utilicen mucho, tenemos que saber ya qué diferencia hay entre compromiso y documento. El compromiso lo elabora un abogado y un notario, o sea, redacta, ¿me entienden? No redacta. El documento por cobrar no lo elabora nadie, se compra ya hecha la letra de cambio y se la llena. ¿De dónde pueden comprar la letra de cambio? Del SIN.
del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahí venden letras de cambio. ¿Ya? Pues bueno, ¿cómo podemos incentivar que el cliente nos pague? Nos ha firmado un compromiso. Podemos decirle, si nos paga antes de los 60 días, le concedemos un descuento. Ya, le estamos incentivando. Aquí en la otra, el señor B nos va a pagar ¿cuándo? A 30 días. Pero si necesitamos los 6.000 antes de los 30 días, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Como comercial 2 de 5. Podemos descontar una letra de cambio. Descontar una letra de cambio. Pero ¿qué significa descontar? Descontar. ¿Ya qué significa descontar? Descontar, ¿qué significa? Voy a redactar obtener una cierta suma de dinero a través del banco antes del vencimiento. Fíjense, esta letra, ¿cuándo vence? A 30 días, ¿no? A 30 días. Y le decimos, ¿qué podemos hacer? Nos preguntamos nosotros. Podemos descontar la letra. ¿Qué quiere decir? A través de esta letra podemos obtener dinero, o sea, podemos tener los 6.000 bolivianos. ¿Y qué significa descontar? Obtener una cierta suma, en este caso, ¿cuál sería la cierta suma? 6.000, a través del banco antes de los 30 días. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? Pero esta letra de cambio, ¿quién es el dueño? El dueño. Con estas palabras bien sencillas voy a tratar de explicar. El dueño, ¿quién es? El dueño es el cliente B. ¿Me entienden? ¿Quién es el dueño de la letra de cambio? Es el cliente B. ¿Me entienden? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comercial 2 de 5? Podemos conversar con el cliente B y le decimos al señor B, le decimos, estoy explicando, podemos descontar la letra de bolivianos 6.000, ¿entiendes? Podemos descontar la letra de bolivianos 6.000. ¿A quién le estamos preguntando? ¿A quién? A nuestro cliente. ¿Qué se llama nuestro cliente? Se llama B. ¿Ya? Cliente B. Cliente B. ¿Ya? Ahí le preguntamos, ¿podemos descontar la letra de bolivianos 6.000 al cliente B? Le preguntamos a él si podemos. ¿Qué queremos decir al descontar? Queremos decir, podemos llevar su letra al banco y por su letra podemos obtener los 6.000 bolivianos. Eso le estás preguntando. ¿De acuerdo? Eso. ¿Ya? El señor B puede decir sí o no. ¿Me entiende? Puede decir, no, yo no quiero descontar. O puede decir sí. ¿Ya? Vamos a considerar que el cliente B acepta. Quiere decir que podemos descontar la letra de bolivianos 6.000. ¿Ya? El cliente B acepta. Le preguntamos, ¿podemos descontar la letra de 6.000? Al cliente B le está preguntando, el cliente B acepta, quiere decir sí. Quiere decir que podemos descontar la letra de cambio. ¿Ven? Pero aquí hay un problema, señoritas jóvenes. Hay un problema, fíjense. Cuando se descuenta un documento por cobrar,
¿Quiénes son los responsables? Responsables. ¿El banco? No, Sí, la empresa sería. No. Los responsables, está bien tu pregunta, muy bien. Los responsables, aquí voy a hacer ante el banco, aquí voy a responsables ante el banco, son, ¿ya? Son el cliente A, el cliente B y comercial. Y el dueño. Nosotros qué dueños somos? 2 de 5. Exacto, ¿me entiendes? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando descontamos una letra de cambio de un documento por cobrar, ¿quiénes son los responsables ante el banco? El cliente B y comercial 2 de 5. Y la comercial. Claro, la comercial 2 de 5, correcto. ¿Lo ves? Responsables. ¿Y por qué son responsables? Porque esta letra de cambio tenemos que llevar al banco. Pero ¿cuántas personas van a ir al banco a hacerse responsables? El cliente A y nosotros como comercial 2 de 5. Si el cliente A no paga, nosotros tenemos que pagar como comercial. ¿Me entienden? ¿Ya? Como comercial nosotros pagamos. Si el cliente, porque fíjense, cuando descontamos la letra, ¿no? Descontamos la letra, el cliente B ya no va a venir a pagarnos a nosotros, va a venir a pagar al banco directamente, ¿no? Pero iremos por partes, primeramente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer otra transacción. Vamos a llamarla 3, ¿ya? La empresa comercial 2 de 5 descuenta la letra de cambio de bolivianos 6.000 ante el Banco Nacional de Bolivia. Ahora miren, cuando se descuenta una letra ante cualquier banco, nacional, mercantil, de crédito, a cualquier banco, el banco nos cobra intereses. ¿Me entienden? Nos cobra intereses el banco. ¿Ya? Nos cobra. ¿Listo? Ya. Y voy a colocar aquí, ante el Banco Nacional de Bolivia, ¿a qué tiempo tenemos que descontar? También, ¿a cuánto nos ha firmado? A 30 días. A 30 días. A un interés del 6%. Siempre el banco cobra anual. Lo que quiero decir es lo siguiente, el banco va a cobrar 6% por año, pero por un mes, ¿cuánto nos cobrará? Vamos a calcular eso, ¿ya? A 6% anual, ¿ya? Nos descuenta los intereses y el saldo nos entrega al contar. No sé si ustedes se han llevado todavía contabilidad financiera, matemáticas financieras, no contabilidad, matemáticas, ¿no? Ahí se lleva el interés simple. ¿Listo? Bien. Vamos a suponer, ya hemos hecho todas las consideraciones. ¿A qué se llama letra de cambio? Descontar, ¿qué significa? Etcétera. ¿Lo ven? Bien. El cliente A, entonces decimos, empresa comercial 2 de 5, descuenta la letra de cambio de bolivianos 6.000 ante el Banco Nacional a 30 días. A un interés del 6% anual, nos descuentan los intereses y el saldo nos entregan al contar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí, ¿cómo será el asiento? El asiento para hacer el descuento de la letra. ¿Ya? Dice, nos entrega al contado. Aquí vamos a hacer caja. ¿Qué estamos recibiendo nosotros como empresa? Caja. Después, intereses bancarios. ¿Ya? ¿Y qué le vamos a entregar al banco?
vamos a entregar al banco la letra del cliente B. La letra del cliente B, ¿me entiendes? Como garantía, y el banco nos va a hacer firmar un documento, ¿ya? Pero entregamos la letra de quién? La letra de cambio del cliente B. Pero no se puede abonar a documentos por cobrar. Se abona a esta cuenta. Documentos por cobrar descontados. Por cobrar descontados, ¿ya? Entonces, fíjense, documentos por cobrar descontados. Esta cuenta documentos por cobrar descontados no es igual. No quiero que se confunda. Esta cuenta y esta cuenta no es igual. No significa lo mismo. Esta cuenta, documentos por cobrar, fíjense, documentos por cobrar, es una cuenta de ¿qué? Es una cuenta de activo, ¿ya? Aquí para que no se vuelva a hacer. Es una cuenta de activo. Aquí voy a hacerlo con amarillo, ¿ya? Con amarillo. Es una cuenta de activo. Activo. Y esta cuenta, ¿cómo se quiere decir? Y esta cuenta, documentos por cobrar descontados, ¿cómo va a ser con rojo? Se llama pasivo contingente, ¿ya? Contingente. Pasivo contingente. Fíjense, estas dos cuentas no son lo mismo, no significan lo mismo. Documentos por cobrar es un activo. Y documentos por cobrar es un pasivo contingente, ¿de acuerdo? Es un pasivo contingente, ¿ya? Contingente. Ahora, fíjense, ¿qué estamos entregando al banco nosotros? La letra de cambio ¿de quién? Del cliente B. Pero aquí fíjense, ¿cuánto nos va a entregar el banco? Primeramente, nosotros vamos a entregar por cuánto la letra que debemos. Por 6.000. Le entregamos por 6.000. ¿Quiénes van a ser responsables de pagar al banco? El cliente B. ¿Y quién más? Y comercial 2 de 5. ¿Listo? Estas dos, ¿me entienden? Cliente B y comercial 2 de 5 son los responsables de pagar esos 6.000. ¿Cuándo? Cuando venzan, cuando transcurran los 30 días. Y subrayamos, siempre van a subrayar las cuentas. Intereses bancarios y documentos por cobrar. No subrayamos cliente B ni comercial 2 de 5. No subrayamos. ¿Por qué? Porque son subcuentas. Vencen los 60 días y ¿quién tiene que cancelar? ¿Quién tiene que cancelar al banco? Primeramente el cliente B. Pero si no cancela el cliente B, comercial 2 de 5 tiene que cancelar, como si fuese su deuda. Por eso se llama contingente. Contingente, esa palabra quiere decir que puede ser real la deuda al banco o no. Si nosotros descontamos una letra de un cliente, del cliente B en este caso, ¿no ves? ¿Cuándo no es real la cuenta? ¿Cuándo nosotros no pagamos? Quiero decir, más fácil, ¿ya? Cuando el cliente B paga. Eso no tiene nada que ver. Si el cliente B no paga, ¿quién paga? Comercial 2 de 5. Ahí se convierte en una deuda real para nosotros. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a ver. Entonces, fíjense, ¿cuánto nos va a descontar? Nos va a descontar el banco. Si dice el banco 6% año, dividimos 6 entre 12, ¿no ven? 6 entre 12, ya, ¿cuánto sería aquí? Aquí voy a hacer, por favor, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ya. Pues vamos a hacer 6 dividido entre 12, ¿ya? ¿Cuánto es? 0,5. 0,5 sería por mes, ¿no ven? 0,5, fíjense.
he dividido 6 entre 12,05. 0.5% por mes. ¿Cuánto nos va a cobrar el banco? 0.5%. ¿De dónde vamos a sacar esto? Vamos a sacar de 6.000 bolivianos. 6.000 por 0.5%. 30 bolivianos, ¿no? Lógicamente es muy ínfimo, ¿no ves? Porque ahora no se hacen los descuentos por 6.000, sino por 30, 40.000. Entonces, ¿cuánto nos va a cobrar el banco? ¿Cuánto nos está descontando? 30 bolivianos. ¿Cuánto nos va a entregar el banco? 6.000 menos 30. Nos va a entregar 5.900. Ya, volvemos entonces a la clase. Les estaba comentando que la cuenta documentos por cobrar es activo y documentos por cobrar descontados es pasivo contingente. O sea, estas dos cuentas no son iguales. Uno es activo y otro es pasivo, ¿ya? Y nos preguntamos, pero por qué no podemos anotar esta cuenta que está en el DB aquí en vez de documentos por cobrar? O sea, quiero decir, ¿por qué no contabilizamos solamente con la cuenta documentos por cobrar y no por cobrar descontados? Por lo siguiente, nosotros en el momento que descontamos a la letra, no sabemos si el cliente B va a ir a cancelar o no va a ir a cancelar. ¿Me entienden? Como decimos, a ver, voy a hacer un ejemplo. Contingencia, ¿qué quiere decir? Algo que puede pasar o no puede pasar. Eso significa contingencia. Por decir, si usted tiene que dar examen, ¿no ve? Y sucede algo, quiere decir, es una contingencia, algo que no he previsto. Eso quiere decir. ¿Cuál sería la contingencia? Que si el cliente B no cancela, nosotros cancelamos. Eso quiere decir, ¿no ve? Y mientras él no cancele al banco, esta cuenta tiene que estar vigente. Vigente tiene que estar, ¿no ve? Y para que sea más, la explicación tenga mayor valor, entonces voy a rayar dos cuentas, dos mayores voy a rayar, ¿ya? Dos mayores voy a rayar. Voy a rayar un mayor que sea para documentos por cobrar y otro mayor para documentos por cobrar descontados. ¿Listo? Dos mayores. Dos mayores vamos a hacer para que no tengas problema. ¿Listo? Dos mayores. Lo voy a conseguir un ratito, por favor, muchachos. Un ratito, ya, un ratito. Ya. Entonces aquí voy a colocar, fíjense, como cuenta documentos por cobrar. Ya voy a abreviar nomás. Documentos por cobrar. Por cobrar. Y voy a colocar aquí cuánto. ¿Cuánto nos debe documentos por cobrar? Fíjense, 6.000. ¿Listo? Ya. Y aquí voy a colocar documentos por cobrar. Por cobrar descontados. Descontados. ¿Listo? Documentos por... Voy a colocar a la vez, porque a la vez, fíjense cuánto es, 6.000. 6.000 bolivianos. ¿Cuánto nos debe el cliente B? 6.000. Pero ¿quiénes deben al banco? Al banco debe el cliente B y comercial 2 de 5. ¿Ya? Listo. ¿Cuándo tiene que apersonarse el cliente B al banco? A los 30 días. Entonces, en este caso, sucede dos casos.
en esta clase de operaciones. Dos casos, fíjense, dos casos, ¿ya? Dos casos. Dos casos. Sería uno, vamos a decir uno. Cuando el cliente se apersona al banco y cancela el documento. Otro caso más hay. Cuando el cliente no cancela al banco. Entonces hay dos casos, no hay más casos, ¿listo? Cuando el cliente se apersona al banco y cancela el documento. El otro caso, cuando el cliente no cancela al banco. Primero vamos a ver cuando el cliente cancela. Ahora aquí quiero explicar, fíjense. ¿Cuánto tenía que recibir la empresa? Nosotros como comercial 2B5. Teníamos que recibir 6.000 bolivianos. Pero si queremos tener más antes los 6.000, ¿qué podemos hacer? Podemos descontar la letra con el consentimiento del cliente. Los dos vamos, cliente B y comercial. Pero aquí ya no estamos recibiendo los 6.000, 5.970. ¿Por qué? Porque es 30 nos está descontando el banco. ¿Me entienden? Ya es un gasto para comercial 2D5. Si comercial 2D5 no quisiera pagar los 30 bolivianos, tendría que esperar los 30 días y esperar que el cliente B le pague los 6.000. ¿Me entienden? ¿Listo? Entonces aquí hemos descontado. ¿Cuánto nos ha entregado el banco? 5.970 para que podamos disponer. Esto se llama interés bancario abusivo. Eso se llama. Lo van a ver o lo han debido ver ya en materia financiera. Se llama abusivo porque los 30 bolivianos nos está cobrando el banco antes de que hagamos uso del dinero. No hemos usado el dinero, pero ya nos ha cobrado 30. ¿Y solamente cuánto podemos disponer? 5.970. ¿De acuerdo? 5.970. ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos a hacer una operación aquí y vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Aquí estábamos en la 3, vamos a ver la 4. El cliente A, B es, ¿no? B. El cliente B se apersonó, vamos a decir. No, mejor lo voy a hacer así. Canceló al banco el total del documento por cobrar descontado. ¿Ya? Descontado. Miren, ¿dónde ha ido a cancelar el cliente B? ¿Ha ido a la empresa? Ya no. Ya no ha ido a la empresa, ha ido directamente. ¿Dónde ha ido? Al banco. ¿Sí? ¿No? Al banco ha ido directamente. ¿Y de cómo nosotros nos hemos enterado? El banco nos avisa. ¿Me entiende? El banco nos avisa. Dice, el cliente B canceló al banco el total del documento por cobrar descontado. ¿Cómo nosotros conocemos? El banco nos manda una nota y nos dice, señores comercial 2B5, el cliente B, el señor B, se ha personado al banco y ha cancelado este documento de 6.000 bolivianos. ¿Me entienden? ¿No ven? Entonces, ¿qué asiento hacemos nosotros? El asiento. ¿Cuándo hacemos? Este asiento contable, ¿cuándo hacemos? ¿Cómo se da el asiento? ¿A qué cuenta debitamos o a qué cuenta abonamos? Primeramente haremos el rayado del libro diario, ¿ya? Del libro diario.
Este asiento contable que lo vamos a hacer es cuando el cliente cancela el documento por cobrar descontado. ¿Y nosotros qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros ya nos hemos enterado, pero por una nota que el banco nos ha comunicado que el cliente B ha ido al banco y ha cancelado. ¿Me entiendes? ¿Ves? Listo. ¿Cuál será el asiento contable? Primero nos preguntamos, si el cliente B ha ido al banco, ¿debemos nosotros 6.000 bolivianos o ya no debemos? Si el cliente B ha ido y ha cancelado al banco, ya no debemos el 6.000 bolivianos. Ahora, el cliente B se ha ido al banco y ha cancelado, ¿nos debe o no nos debe? No nos debe. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál será el asiento contable que hay que hacer? Cuando el cliente va y paga al banco. ¿Cuál será el asiento? Primero, si ya no debemos al banco, tenemos que anular esta cuenta. ¿De acuerdo? Tenemos que anular esta cuenta. ¿De acuerdo? Tenemos que anular. ¿Listo? Vamos a anular esta cuenta. Documentos por cobrar descontados. Después, ¿qué cuenta más tenemos que anular? Tenemos que anular esta cuenta. ¿Sí? Tenemos que anular esta cuenta. Aquí lo voy a bajar un poquito esto. Vamos a hacer aquí, ¿ya? Aquí vamos a hacer esta cuenta. Esta cuenta. Vamos a hacer así, para hacer con sus cuentas más. ¿Listo? Con sus cuentas. ¿Quiénes son? Aquí voy a copiar las cuentas. ¿Quiénes debían al banco? ¿Quiénes debían? Debían al banco. Debía cliente B. ¿Y quién más? Y comercial 2D 5. Ya. Entonces, fíjense, aquí voy a... ¿Y aquí quién debía? ¿Quién debía aquí? Debía el cliente B. Subcuentas. Ya. Subrayamos. Documentos por cobrar descontados. Subrayamos. Listo. Fíjense. ¿Quién debía al banco? El cliente B y comercial 2 de 5. Como el cliente B ha ido al banco, ya no debemos al banco. Ya ha ido y ha pagado. ¿Nos debe el cliente B? No nos debe porque ha pagado. ¿No ve? Entonces, ¿por cuánto vamos a anotar aquí? Por 6.000. ¿Y aquí cuánto vamos a anotar? 6.000. Si pasamos al mayor, fíjense, vamos a mayorizar. Documentos por cobrar descontado. ¿En qué lado está? En el debe. Cerrado al debe. ¿Cuánto va a ser el saldo? 6.000 en el debe, 6.000 en el haber. ¿Cuánto va a ser el saldo? Vamos a colocar S igual 0. S igual 0, ¿no ve? 0 el saldo. Aquí. Voy a mayorizar. ¿En qué lado está? En el lado haber. 6.000. Saldo, ¿cuánto es? Saldo igual 0. Fíjense, 0 ya no nos debe. ¿Por qué? Porque el cliente B ha cancelado, ha ido al banco y ha cancelado. Aquí fíjense, no hay ninguna cuenta, bancos ni caja. No hemos pagado. Solamente lo hemos anulado, documentos por cobrar descontados, y lo hemos anulado el documento por cobrar. Fíjense, nos debía 6.000, ya aquí ya no hay, ya no nos debe. ¿Para qué hemos hecho esta operación bancaria? Para obtener los 6.000 bolivianos antes del vencimiento, antes de los 30 días. Si queremos obtener ese dinero antes de los 30 días, ¿qué podemos hacer? Descontar, pero con el consentimiento del cliente B. Si el cliente B dice, no quiero descontar, no podemos descontar. Los dos nos ponemos de acuerdo. ¿Quiénes van a ir al banco? Cliente B y comercial 2 de 5. Y le decimos al banco, queremos descontar esta letra. ¿Qué quiere decir descontar? Obtener estos 6.000 antes de los 30 días. Eso quiere decir. Va al banco el cliente B y comercial 2 de 5. El banco nos acepta y nos hace firmar un documento. ¿Y qué entregamos nosotros al banco? La letra del cliente B. Pero no podemos anotar con la cuenta documentos por cobrar, sino con la cuenta documentos por cobrar descontados, que significa pasivo contingente.
Llegan los 30 días y ¿qué hacemos? El banco nos comunica que el cliente B ha ido y ha pagado los 6.000 bolivianos, ha pagado los 6.000, le ha pagado al banco. El banco nos dice ha pagado, por lo tanto usted ya no debe. Entonces, ¿cuál es nuestro asiento que debemos hacer? Cuando el cliente va al banco y paga, se debita a esta cuenta, al pasivo contingente, y se abona esta cuenta que es activa. Y por lo tanto se anula el documento por cobrar y se anula el documento por cobrar descontado. ¿Entiende? Este es el primer caso cuando el cliente, cualquier cliente, va al banco y ¿qué hace? Y lo cancela a la venta. Ahora vamos a practicar con ustedes. ¿Listo? Voy a hacer la transacción. Venta de 30 unidades. 30 unidades a bolivianos 115. Nos firma una letra de cambio a 60 días. A 60 días el señor Jordán. Listo, ¿no ven? Aquí hacemos otra. 2. Comercial 2 de 5. Comercial 2 de 5. Propone al cliente Jordán de descontar su letra de cambio en el banco mercantil. ¿Listo? Le consultamos. No podemos decir, señor Jordán, he descontado su letra. No podemos hacer, porque el banco tampoco nos va a aceptar. Si el señor Jordán no va al banco, no pueden descontar. ¿Me entienden? Tiene que ir necesariamente el dueño de la letra. ¿El dueño de la letra quién es? El señor Jordán. ¿Sí? ¿No? Descontar, dice, su letra de cambio. ¿Ya? Si el señor Jordán no va, como es nuestro cliente, no podemos descontar. Aquí vamos a hacer 3. ¿Ya? 3. ¿Ya? Nuestro cliente acepta el descuento, ¿ya? El descuento y el banco nos cobra un interés del 7%. El interés de banco a banco difiere, no es el mismo, ¿ya? Del 7%, ¿ya? Siempre es anual siempre es anual. Nos deduce los intereses, y el saldo nos entrega al contado. 4. El banco nos comunica que el cliente Jordán canceló en su totalidad el documento por cobrar
descontado. Descontado. ¿Ya? Primero, aquí vamos a hacer la venta. Aquí no hay problema. ¿Ya? Siempre consideran que esto es facturable. Comercial 2 de 5 propone al cliente Jordán de descontar su leche en el banco mercantil. Aquí, nuestro cliente, ¿de quién me estoy refiriendo? ¿Verdad? ¿Lo ve? Acepta el descuento. Ya sabemos, si no acepta no podemos. Nuestro cliente acepta el descuento y el banco nos cobra un interés del 7% anual. Nos deducen los intereses si el saldo nos llega al contado. 4. El banco nos comunica que el cliente Jordán canceló en su totalidad el documento por cobrar. ¿Listo? Aquí fíjense en la 2. No hay que hacer ningún asiento, solamente es una transacción ¿cómo se puede decir? De instrucción nada más. La propuesta, aquí hay que hacer un asiento, lógicamente en la 1. En la 2 nada. En la 3 sí hay que hacer el asiento y en la 4. ¿De acuerdo? Ahora lo que quiero que ustedes, por favor, analicen y propongan qué asientos debo hacer. ¿Qué asientos vamos a hacer? Siempre aquí vamos a hacer. Aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Y lo vamos a hacer, lo vamos a borrar o corregir la ortografía, todo. ¿Ya? Aquí. Vamos a hacer. Lo voy a enmarcar con amarillo. Para que se vean puestos ustedes. Más grande de la base. Ya. Aquí voy a colocar se solicita. Solicita. A. Libro diario. B. Libro mayor. Estamos viendo qué caso. El caso donde el cliente va y cancela. ¿Qué quiere decir? Que tienen que hacer un regalo de libro diario. ¿Y qué quiere decir? Que tienen que abrir dos test. Una para documentos por cobrar y otra para documentos por cobrar. ¿Listo? Ya. A ver, vayan trabajando, jóvenes. A ver, daremos unos 3 minutos. 3, no. Sí, 3 por transacción vamos a hacer. 3 por transacción, ¿de acuerdo? 3 por transacción, ya. Vayan trabajando, jóvenes. 3. A ver, primeramente quisiera, ¿quién? Por favor, un voluntario. Voluntario. ¿Quién quiere hacer la 1? No hay voluntarios, entonces voy a ver si yo quién va. Ya, vos vas a hacer, ¿no? Licenciado, primero se multiplicarían, ¿no?, las unidades por el... Sí, vamos a hacer conmigo. Muy Está bien, bien. espera, vamos a hacer conmigo un ratito, espera. Vamos a hacer conmigo, voy a ordenar esto, por favor, ya. Lo voy a hacer más. Es como que ha agrandado las columnas, se ha distorsionado todo por eso. Por aquí lo voy a hacer. Ya. Vamos a hacer contigo, ¿listo? Ya, vamos a hacer contigo. Por favor, ¿cuál es tu nombre? David, Vázquez David. David. ¿Listo, David? Aquí me voy a anotar a ver si me olvido. David, ya. David. ¿Me haces recuerdo, David, que estás trabajando conmigo, ya? Está bien, licenciado. El segundo parcial me hace recuerdo. Listo. Entonces vamos a hacer la primera, fíjate, David. Aquí vamos a colocar, vamos a suponer, a ver, ¿qué cliente quieres que se llame? Al cliente Jordán ¿no? Perdón, cliente Jordán. Cliente Jordán. Hacemos Jordán, ¿no ve? Jordán, listo. Jordán, ya. Ahora vamos a ir parte por parte contigo, ¿listo? Vamos a ir. Es un asiento clásico, llamamos, ¿no ve? Decimos 30 por 115. ¿Estás de acuerdo, no ve? 30 por 115. Sí, eso sí. ¿Ya? Listo, ¿no ve? 3.450. Ya, 3.400. Ahora sacamos el 13. ¿Cómo sacas el 13 por la venta? ¿Multiplicas por 0,87 o deduces el IVA?
Sí, ¿no? También hago por 0,87 y el otro lo hago por el 0,13. Ya, está muy bien, por 0,87. En vez de, no vamos a trabajar con decimal, sino con enteros más. ¿Listo? Ya. Ahora sacamos siempre van a sacar de aquí, ¿no ven? Por 13. Si estoy haciendo mal, David, me corriges. 448 sería redondeando 449. ¿No ven? Sí, licenciado. Sacamos el 3%. El 3 sería Mil. 103, 104. ¿No ven? Redondeando. Si me he equivocado, me corriges, por favor. Ya, si Está estoy bien, está bien, sí, sí, está bien. listo, ¿no ven? Ya. Entonces, fíjate, ya hemos hecho la transacción. Y podemos abrir también los mayores aquí. Aquí vamos a ver. Los mayores podemos copiar también aquí. Podemos abrir dos. Primero vamos a necesitar un mayor, después el otro mayor. ¿No ven? Vamos a necesitar. Listo, aquí. Aquí vamos a. Ya. Aquí. Y listo. Entonces mayorizamos. Fíjate, David. Vamos a mayorizar. ¿No ven? Vamos a mayorizar primeramente. Aquí vamos a mayorizar el documento por cobrar del cliente Jordán. ¿Cuánto es? 450. 3.450. No nos interesa estas cuentas y de eso, ¿no? Pero tenemos que saber y tenemos que compensar. Pero no nos interesa por el momento. Entonces, tú eres el dueño de Comercial 2 de 5, David. ¿No ven? Tú eres el dueño. ¿Y qué le decimos al cliente Jordán? Le propones, pues como comercial le dice, señor Jordán, ¿puedo descontar su letra en el mercantil? Y él te puede decir dos, sí o no. ¿No ven? Ah, sí, sí, sí. Él tiene toda la potestad. No le puedes obligar vos a que descuentes la letra, ¿no? Y aquí hemos tú suponiendo que el señor cliente hace, que el cliente Jordán acepta, ¿me entiendes? Acepta que se descuente su letra. ¿Por qué tiene que aceptar? Porque él sabe que si, ¿me entiende? Que él, si él ya no tiene que cancelar a la empresa, el cliente Jordán, tiene que ir aquí, tiene que ir a cancelar al banco. Y la empresa también sabe, tú en este caso tú eres comercial donde sí, tú también sabes que si el cliente Jordán no cancela, tú tienes que cancelar la deuda. El banco, no puedes decirle al banco, yo no tengo nada que ver, el que venga, nada. Usted se ha comprometido. Si el cliente no paga, usted paga, comercial donde sí. ¿Me entiendes? Ese es el riesgo que corre una empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué asiento vamos a hacer? Contigo vamos a hacer aquí, este asiento. ¿Listo? Así. Vamos a hacer aquí. Para que. Ya aquí. Entonces, fíjate, ¿cuánto vamos a, ¿por cuánto vamos a entregar la letra al banco? ¿Por cuánto? Fíjate. ¿Por cuánto? Te estoy indicando aquí. ¿Por cuánto vamos a entregar, David? Por 3.450, ¿no? Claro, 3.450. Pero vos, como eres comercial 2 de 5, no quieres, necesitas plata. ¿Me entiendes? Necesitas plata. Pero vas a tener que pagar interés. ¿No ves? Sí, ¿Y del cuánto te está 7%. cobrando el banco? 7%. Entonces tienes que hacer 7 divides entre 12. ¿No ves? ¿Cuánto te va a dar? Por mes 0,58, 33, 33 infinito. Entonces, ¿de cuánto vas a sacar el interés? De 34,50 por. Este es por, fíjate, este es por un mes. Por un mes. ¿No ven? Vamos a hacer cuántos por un mes. Un ratito, espera, aquí está mal. Aquí. Dividí en 100, ¿no? Es 20, 20, 20. Por 2 meses, ¿cuánto sería? 40 bolivianos. 20 por 2. Si me he equivocado, me consigues, David, 40 bolivianos. Es el interés. 40. ¿Cuánto nos va a entregar el banco? David, ¿nos entrega 3.450 o menos? Ah, por Menos los menos, 40. por menos 40. Menos los 40. Siempre menos. Menos los 40. ¿Cuánto nos va a entregar? Solamente 3.410 porque nos está cobrando ¿cuánto de interés? El Nos está 7%. cobrando 40. 40 bolivianos y el 7% anual. Pero, ¿quiénes van a ser ahorita responsables ante el banco?
para pagar. Uno va a ser el cliente Jordán. ¿Lo ve? Sí. Y otro va a ser comercial 2 de 5. ¿A través de quién? Comercial 2 de 5. ¿Y quién va a ser también responsable? ¿Quién va a ser representante legal, se dice? David. ¿Me entiendes? ¿Lo ves, David? Sí, licenciado. Porque cuando se hace un descuento en el banco, no aceptan que diga comercial 2 de 5. Ya está bien, comercial 2 de 5. Pero ¿quién es el responsable de la comercial 2 de 5? En este caso, estoy poniendo vos como responsable. ¿Qué quiere decir? Que si el licenciado Jordán no va, ¿me entiendes? Tú cancelas como empresa. Ahí está el riesgo, ¿me entiendes? Si cancela el licenciado Jordán, no hay problema, ¿me entiendes? Ahí se queda. ¿Listo? Esto es bancos, interés, documentos por cobrar. Y aquí dice, el banco nos comunica que el cliente Jordán canceló en su totalidad el documento por cobrar descontado. Ahí ya cancelado. ¿Listo? Ahí lo cancelado. Pregunto al curso, ¿podemos ensayar 10 minutos más, por favor? 10 minutos más. ¿Podemos o ahí lo dejamos? Sí, licenciado. Ya, listo, entonces. Sí, licenciado. En minutitos estoy con ustedes entonces, ya. Ya, entonces sigo la explicación y estábamos en lo siguiente. Aquí fíjense, estábamos indicando y estaba hablando con David. ¿Quiénes son los responsables? Ante el banco es cliente Jordán y comercial 2 de 5 representado por David. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente Jordán no cancela en los 60 días, ¿quién cancela comercial 2 de 5 con el responsable David? Si no quisiera gastar 40 bolivianos en la empresa comercial 2 de 5, tendría que esperar nomás los 60 días y le va a pagar los 3.450. ¿No ve? Entonces decimos aquí, en la 4, el banco nos comunica que el cliente Jordán canceló en su totalidad el documento por cobrar descontado. ¿Ya? En realidad, fíjense, el cliente Jordán ya no tiene por qué ir a la empresa, no tiene por qué ir ya a la empresa. Tiene que ir directamente al banco, ¿no ve? Y el banco, o él también puede llevar el documento donde diga ya he cancelado yo el documento, pero él puede ir, ¿no ve? Puede ir a decir he cancelado, pero la empresa le va a decir dónde está el documento que usted ha cancelado. Entonces, necesariamente, él va a decir seguramente ya les va a hacer llegar el documento el banco. Entonces, el banco nos hace llegar el documento y nos dice, señores comercial 2 de 5, el cliente Jordán se ha personado al banco y ha cancelado en su totalidad el documento por cobrar descontado. ¿Y cómo es el asiento contable cuando el cliente va y cancela al banco? Es este asiento, siempre, no va a variar este asiento, es siempre este asiento. ¿Listo? Y lo vamos a corregir aquí, lo vamos a copiar, ¿ya? Solamente que aquí vamos a copiar las cuentas más, ¿ya? Las cuentas más.
aquí y vamos a copiar aquí las cuentas. Ya. Ahora nos falta copiar las aquí sería cliente Jordán y comercial 2 de 5. Entonces nos fijamos nosotros, fíjense, nos fijamos cuánto nos debía el cliente Jordán. ¿Cuánto nos debía? Nos debía, ¿cuánto? Fíjense, 3.450. ¿No ven? Y aquí también podemos colocar, aquí lo voy a posar, aquí está mal, ¿ya? Por favor, está mal. Este es cliente Jordán. Esto es cliente Jordán. Ya, ahora también. Aquí, ¿quién nos debía solamente? El cliente Jordán. Cliente Jordán. ¿Listo? Entonces, nos fijamos cuánto nos debía el cliente Jordán. 3.450. ¿Sí? Hemos descontado su letra con consentimiento de él y nos ha descontado el banco 40 bolivianos. Solamente tenemos para gastar, si me permiten la expresión, 3.410. Si no quisiéramos gastar nosotros como empresa 40, esperamos los 60 días y podemos obtener los 3.450. Pero como estamos urgidos, necesitamos el dinero, vamos y descontamos. Descontar quiere decir obtener una cierta suma de dinero antes. Hemos obtenido los 3.450 antes de los 60 días. Como el banco nos ha dicho, el señor Jordán ha venido y ha cancelado, entonces, ¿qué hacen? Nos fijamos en eso mayor y nos preguntamos, ¿el señor Jordán nos debe? Si ha ido al banco y ha cancelado, ya no nos debe. Le devolvemos al señor Jordán porque el señor Jordán va a ir a la tienda y va a decir, señores, yo he cancelado al banco, devuélvanme mi letra. ¿Me entienden? Nos va a pedir. Y nosotros le devolvemos su letra de 3.450. Y el banco nos va a devolver también la letra, porque aquí también hemos firmado un documento. Pero hemos firmado como responsables, ¿quién? Cliente Jordán y comercial 2 de 5. Y la empresa va a ir al banco y va a decir seguramente, nuestro cliente Jordán ha cancelado, por lo tanto no le debemos ya al banco nada. Y le vamos a decir, devuélvame mi letra que hemos firmado comercial 2 de 5 y cliente Jordán. ¿Y por cuánto nos va a devolver? Por 34.50. ¿No ven? Entonces contabilizamos, fíjense, documentos por cobrar aquí tenemos al lado, a ver, primeramente, hecho esto, fíjense, aquí, ¿listo? 3.450. Contabilice esto, a ver, 3.450. Fíjense, ya no debemos al banco, ya hemos cancelado. Nos debía el señor Jordán 3.000, pero aquí, como ya ha ido al banco y ha pagado él, le estamos devolviendo su letra. Aquí, ¿cuánto anotamos? 3.450. ¿Cuánto va a ser el saldo? Aquí, fíjense, va a ser el saldo, también va a ser 0. 0 va a ser, 0. Aquí, ¿cuánto va a ser el saldo? 0. Entonces, hemos llevado, jóvenes, señoritas, hemos llevado el primer caso de documentos por cobrar descontados cuando el cliente cancela. El cliente cancela. A ver, vamos a ver dónde están los casos. ¿Dónde colocamos los casos? Dos casos, ¿no? El cliente se apersona al banco y cancela. Cuando el cliente no cancela al banco. Nos falta hacer este caso, que lo vamos a hacer la próxima clase. Cuando el cliente no cancela. Esto es cuando el cliente cancela, se apersona al banco y cancela. ¿Cuál es el asiento que se hace? Es este. Fíjense, este es el asiento. Este es el asiento. Lo voy a hacer así. Ya, y voy a hacer aquí. Asiento contable. Asiento contable. Contable. Cuando el cliente se apersona al banco y cancela el documento.
Asiento contable cuando el cliente se apersona y cancela el documento. ¿Me entiendes? Este es el asiento contable. ¿Listo? Este es el asiento contable. ¿Ya? ¿Cómo será el asiento contable? Cuando el cliente no va al banco, no cumple su obligación. ¿Cuál será el asiento? Vamos a ver la próxima clase. ¿De acuerdo? Solamente ahora hemos visto el primer caso. ¿No ve? El primer caso. Cuando una empresa, cualquier empresa, nuestra empresa es comercial 2 de 5, si hemos vendido al crédito a un cliente y nos ha firmado una letra de cambio, esta letra podemos descontar pidiéndole permiso, si me permiten, al dueño de la letra. ¿Quién es el dueño de la letra? El cliente Jordán. El cliente Jordán le decimos, señor Jordán, queremos descontar su letra. ¿Acepta? Sí o no. Si nos dice sí, de acuerdo, hacemos la letra por el descuento. Sí, es este asiento. ¿Ya? Y si nuestro cliente cancela, hacemos este asiento cuando el banco nos avisa que ha cancelado. Si el cliente Jordán dice, no acepto ningún descuento, yo voy a pagar a la empresa a los 60 días, no podemos hacer nada. Esperamos los 60 días y nos pagará los 6.450. Esto es para incentivar, para obtener una cierta suma de dinero antes del vencimiento. ¿Y cómo incentivamos cuando tenemos una cuenta por cobrar? Incentivamos con un descuento que le hacemos. Le decimos al cliente, nos debe 3.400, pero si me paga antes del vencimiento, yo le descuento el 3, el 4, el 5%. Esto es en las cuentas por cobrar. Y en los documentos por cobrar es descuento. No puede haber, no podemos decirle, si nos ha firmado el cliente B o el cliente Jordán, nos ha firmado una letra, no le podemos decir, le voy a descontar, no puede. En la letra no hay descuentos. Hay solamente descuento, no hay del 2%, del 3%, quiero decir eso. Solamente se puede hacer un descuento bancario cuando nos firma la letra de cambio. No podemos decir por qué. Porque la letra de cambio es un documento. Es como decir aquí que estoy encuadrando, y acácito dice por 3.450. Y no podemos borrar nosotros, decirle ahora me va a pagar 3.000 nomás ya. No podemos hacer eso. Es documento. Si lo borran, lo tachan, todo eso, el documento ya no tiene validez. Ya no tiene validez. ¿Me entiendes? Ya no tiene validez. En cambio, en la cuenta por cobrar, se pone un adendum, se llama. Adendum es un artículo más que se coloca en el documento y se dice, el señor fulano de tal canceló en su momento, canceló el total de la deuda y la empresa le concedió un descuento del 3, del 4%. Eso lo hace el abogado y con eso se pone cancelado el documento. En la letra de cambio no se puede hacer eso. No se puede hacer, ya, no se puede hacer. El compromiso de pago, ¿quién lo elabora? El abogado o un notario de república con intervención de la empresa. ¿La letra de cambio se elabora? No, se compra y se llena la letra de cambio. ¿Me entiende? Se compra y se llena la letra de cambio. Se compra ya hecho, es un documento mercantil. ¿De dónde se compra? Del Servicio de Impuestos Nacionales, de la REN. De ahí se compra, ¿de acuerdo? De ahí lo llenan, ¿ya? Eso quisiera, yo voy a hablar con un auxiliar del curso para que les indique solamente cheques y letras de cambio, nada más cómo es el formato y cómo se llena, para que ustedes tengan conocimiento de eso, ¿ya? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Por favor, ¿alguna consulta? Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No. Sí, dime. Para los intereses bancarios podemos usar la fórmula de interés simple, ¿no? Si mal no recuerdo, es C sub 0 N por Y. Interés bancario. ¿Está bien, lo ve? Sí. El C sub 0, interés es el C sub 0 N por Y, si me acuerdo todavía. Sí, pero podemos usar esa, ¿no? Claro, por la fórmula te va a salir igual. Haz la prueba como yo he sacado y lo haces, ¿no ve? Por la formulita se hace, ¿no ve? Siempre se hace por año, ¿me entiendes? ¿No ve? Tiene que salir igual, ¿no? Sí, bueno, está igual. En vez de hacer la fórmula del interés simple, yo lo hago así, ¿no ven? Pero lo más correcto es, como tú me estás diciendo, utiliza la fórmula de interés simple. Para eso nos sirve la mate financiera, para que hagamos descuentos comerciales en las entidades bancarias. ¿Me has entendido, no ven? Tú puedes hacerlo, tienes que salir. Puedes hacer como yo he hecho, digamos, te sale 30, por tu formulita también tiene que dar 30. No puede variar, ¿listo? Ya.
Si lo haces mejor con fórmula, si lo hacen con fórmula, muchachos, es mejor. Ya es mejor. Es más práctico también y es más, ¿cómo se dice? Estás aprovechando tus conocimientos que has obtenido en matemáticas financieras. Para eso nos sirve. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta más? Les debo tres, ¿cómo se llama? 3 grabaciones. Se los voy a mandar en momentos. ¿Listo? Ya, muchachos, cuídense, por favor. Buenos días. Buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.